En la fecha, el equipo económico nacional se reunió dando seguimiento al monitoreo permanente de la situación económica social y las medidas ya anunciadas y ya implementadas el viernes pasado. En la fecha se ha resolvido, se ha acordado nuevas medidas complementarias a las ya anunciadas previamente en materia financiera, monetaria, que el presidente del Banco Central lo va a explicar en un momento, en materia presupuestaria también para aplicar medidas de austeridad de manera tal a poder precautelar los recursos para el sistema de salud en particular, también en materia arancelaria y en materia social. Voy a partir por el tema arancelario y tributario. Se ha acordado la reducción arancelaria para los bienes de salud. Particularmente estamos hablando de las mascarillas o tapabocas, las batas químicas y también el hipoclorito de sodio, que sería aquel componente para la lavandina. Esto se llevaría a un arancel cero, que hoy día tiene aranceles que fluctúan entre el 8 y el 20%. Eso por un lado, y también para esta misma lista de productos, la Subsecretaría de Tributación va a aplicar un nuevo esquema de base imponible que permita una reducción de la tasa efectiva del IVA en estos casos al 5%. ¿Sí? Eso entonces por el lado arancelario. En materia de medidas financieras y monetarias, entonces el presidente del Banco Central primero nos va a explicar, luego el viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosa, nos va a explicar las medidas en materia presupuestaria y finalmente el ministro Hugo Cáceres nos va a hablar de las medidas en el ámbito social. Muy buenas tardes. Hoy tuvimos una segunda reunión extraordinaria de Comité de Política Monetaria para tratar medidas excepcionales, medidas transitorias y que puedan también precautelar la dinámica de la economía y la salud financiera de las empresas, de las MIPYMES, de las empresas de todos los sectores y así también como de las personas. En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central tomó hoy la decisión de reducir la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. Es la segunda reunión extraordinaria del Comité de Política Monetaria. La primera fue de 25 puntos. Con esto, el Banco Central del Paraguay redujo en 75 puntos la tasa de un nivel de 4%. Hoy la tasa de política es de 3.25. Esta decisión se basa en dos fundamentos. El primero es para acompañar el dinamismo de la economía, para garantizar que el sistema bancario a la vez pueda cumplir su rol en la provisión de financiamiento al sector productivo del país y a la vez considerando que la inflación en Paraguay se encuentra en un terreno compatible con la meta de inflación, lo cual da pie al Banco Central a tomar esta medida en una segunda oportunidad. Dentro de las decisiones que tomó el Banco Central, que complementa la reducción del encaje legal, que fue una decisión tomada la semana pasada, de reducir en 2 puntos porcentuales el encaje legal en moneda extranjera para provisión de liquidez adicional al sistema bancario, para la financiación a nuevos créditos y también para la refinanciación de algunas operaciones. El sistema bancario en Paraguay tiene niveles de liquidez bastante importantes y con una capacidad de acompañar los créditos en nuestro país, pero consideramos necesario para esta oportunidad reducir la tasa de encaje legal en 2 puntos para moneda extranjera, con la intención de que el sistema financiero pueda tener más comodidad en operaciones crediticias y en refinanciación. El día de hoy el Banco Central tomó una decisión de refinanciación para todos los sectores económicos. La resolución que el Banco Central venía sacando año tras año era para casos de sequía y contemplaba al sector agrícola y también para el sector ganadero,
para que los distintos bancos y empresas financieras puedan refinanciar a este segmento. La situación en la que nos encontramos nos hizo pensar en que los sectores a los que tiene que amparar esta resolución en cuanto a refinanciación son todos. Entonces, la resolución es para una refinanciación tanto del sector agrícola, ganadero, de construcción, de servicios, de todos los sectores, incluyendo al sector consumo. Esta resolución permite que una persona, una pyme o una empresa pueda refinanciar, extender sus operaciones sin ningún tipo de costo para la empresa, y a la vez, si la decisión es de forma también transitoria, extender, en vez de toda la operación, extender su plazo, podría extender la cuota. Aquellas cuotas que están venciendo este mes o el mes, dependiendo de las negociaciones que lleguen con las entidades financieras, pueden extender, y la resolución especifica también meses de gracia para este tipo de operaciones, con lo cual no implica ningún tipo de costo para la persona o la empresa que pueda refinanciar o el total de sus operaciones o parte de su operación. Esta medida, que es transitoria, tiene una vigencia hasta fin de diciembre del 2020. Es una medida transitoria, excepcional, y entendemos que está acorde a la situación en la que está viviendo nuestro país. Una última resolución que el Banco Central del Paraguay sacó el día de la fecha es la de extender los plazos para que las empresas financieras, ya sea bancos o empresas financieras, puedan deshacerse o vender de la dación en pago, o sea, de los bienes que reciben como dación en pago, ya sea bienes muebles o inmuebles, lo puedan hacer con más tiempo. Esta decisión, este es un instrumento que también tiene el Banco Central, que en los periodos de sequía el Banco Central suele emitir esta resolución. Ahora, esta resolución también es amplia, es para todos los sectores, no solamente para el sector agrícola y ganadero, y va a permitir, al extender el plazo para que los bancos puedan vender, va a permitir que no se tengan que deshacer de estos bienes, muebles e inmuebles, en esta coyuntura de tiempo, donde una venta podría generar que los precios de inmuebles, de maquinarias, puedan tener un descenso muy fuerte, muy marcado, y eso no es bueno para la economía. En el Banco Central vamos a seguir monitoreando la evolución de la economía regional e internacional. Consideramos muy oportuno ir tomando decisiones en forma abierta, compartiendo opiniones y sugerencias del sistema financiero, del sector productivo, y también creemos que estas decisiones, en la medida en que lo vamos tomando en forma gradual, nos da tiempo, gradual pero persistente, nos da tiempo de pensar muy bien en el tipo de herramientas que estamos creando, que estamos resolviendo, porque todas estas medidas tienen que garantizar la salud de las empresas, de las MIPYMES, de las grandes empresas, de todos los sectores, de las personas, no solamente para esta coyuntura, sino una vez que finalice esto, que sean medidas muy sensatas, muy acordes a la situación y a un escenario también de más alcance. Así es que con esto doy por terminadas las medidas que tomamos en el Banco Central y quedo para preguntas posteriormente. Sí. Bueno, muy buenas tardes. En materia presupuestaria, el día de mañana vamos a estar remitiendo a la Presidencia el proyecto de decreto por el cual se establecen ciertas disposiciones relacionadas a la ejecución del presupuesto y del plan financiero
principalmente en lo que hace recursos del Tesoro y para este primer semestre del año. En ese sentido, se van a establecer medidas relacionadas a la racionalización del gasto público en algunos objetos del gasto, como horas adicionales, gastos en pasajes y viáticos y otros gastos no prioritarios para esta situación, con lo que se espera generar un espacio importante de manera a asegurar recursos no solo financieros, sino también presupuestarios para atender las necesidades del Ministerio de Salud, como así también de otras áreas prioritarias, ¿verdad? En ese sentido, por instrucciones del presidente, nos ha pedido que los recursos que se generen en el espacio tributario o el espacio presupuestario, perdón, que se genere con esta medida, sea asignado en principio a la puesta en funcionamiento de 50 camas adicionales de terapia para el Ministerio de Salud, como así también destinar recursos para la construcción de pozos por parte de la ESAP y también recursos que sean asignados a la atención de las áreas y los sectores sociales que requieran, ¿verdad? Entonces, con esta medida básicamente se van a establecer, como le digo, estas disposiciones en materia presupuestaria y en principio es por el primer semestre del año. También el presidente nos pidió que evaluemos estas mismas restricciones para otro tipo de recursos, ¿verdad? Como le decía, esto en principio son para recursos del Tesoro, pero la idea es extender a otros recursos como los que se reciben de las binacionales en concepto de royalties y establecer los mismos criterios de reasignar estos recursos que vengan de las binacionales principalmente al Fondo de Salud. Muy buenas tardes. En el área social, además de las 50 camas de terapia intensiva que mencionó el viceministro y los 40 pozos que van a ser construidos, que ya comenzaron incluso, eso en el sector agua. En el sector alimentación vamos a atender por disposición del señor presidente los casos de nuestros compatriotas que son jornaleros, que viven al día, que esta situación de aislamiento social puede estar afectando su generación de ingresos. Entonces, el presidente ha ordenado que el Gabinete Social y la Secretaría de Emergencias atiendan los casos de nuestros compatriotas que van a requerir temas de alimentación, específicamente de kits alimentarios, para que sean proveídos dentro de esta situación. Junto a la Secretaría de Emergencia vamos a monitorear de cerca los casos de la gente que puede estar más afectada, de tal forma a proveer esos kits de alimentación. Antes de escuchar quizás sus preguntas para cada uno de las autoridades, mencionarles que estamos en sesión permanente del equipo económico también monitoreando todos los desarrollos y evaluando otras medidas complementarias que seguramente en breve, en los próximos días, van a ser conocidas. En el día de la fecha también el equipo económico recibió a los presidentes de los gremios productivos, empresariales, con la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara de Servicios, el sector productivo agrícola, ganadero. Intercambiamos opiniones, ellos hicieron sugerencias, vamos a estar evaluando y la idea es aunar esfuerzos entre todos los estamentos de la sociedad para llevar adelante esta situación y, como decíamos, garantizar recursos para salud y garantizar el buen funcionamiento de la economía principalmente, ¿verdad? Hay que entender también que en esta situación es muy importante que el Estado pueda seguir funcionando adecuadamente, por lo cual el énfasis va a estar puesto en las medidas en materia presupuestaria. Ya en materia tributaria se anunciaron algunas, pero hay que entender también que el Estado requiere ciertos recursos, entonces en ese sentido vamos a ir evaluando otras medidas de manera tal a mantener esa capacidad de respuesta que se requiere para atender las necesidades en salud y otras áreas prioritarias en materia de seguridad, defensa y demás, ¿verdad? Entonces no sé si tienen algunas preguntas. Claro, sí. Como ya lo habíamos mencionado, en la semana pasada, el viernes, estamos trabajando con el Congreso para conseguir la rápida aprobación de estos paquetes de préstamos que ya lo mencionamos, ¿verdad? Los préstamos para el sistema de salud con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y otro préstamo también de apoyo presupuestario
con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es por valor de 90 millones de dólares. Eso en principio tenía que ver con transparencia, pero es una línea de apoyo presupuestario que lo que buscamos entonces también es que se pueda agilizar su tratamiento y aprobación de manera tal a contar con recursos suficientes para atender esta situación actual, pero también para garantizar la recuperación posterior, que nosotros tenemos la confianza y la fe de que esto va a ser una cuestión temporal y que muy pronto entonces vamos a restablecer el normal funcionamiento de todos los servicios del comercio en general. Si hay preguntas. Efectivamente, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ya en coordinación con los entes que están directamente involucrados en la lucha contra la extensión de la pandemia, ha establecido ya la compra por la vía de la excepción. Ellos tienen todos los canales verdes en materia presupuestaria y contrataciones, y ya también con los recursos, así que es cuestión solamente de que ellos se pongan ya a hacer las compras, ¿verdad? No hay ninguna restricción, sino todo lo contrario, están plenamente habilitados por la vía de la excepción. Al viceministro Llamosas, ¿cuánto se calcula que se podría generar en esta primera etapa de racionalización los recursos? Sí, en esta primera etapa, si hablamos de recursos del Tesoro, estamos estimando unos 50 millones de dólares aproximadamente que podrían ser reasignados en base a los ajustes que vamos a hacer al plan financiero del primer semestre. Como dije, esta es una medida provisoria y se está evaluando obviamente con el correr del tiempo si eso se va a extender a fin de año, ¿verdad? Y con relación a los recursos de las binacionales, que estamos hablando de los royalties que van a las gobernaciones y municipios, la idea también es reasignar parte de esos recursos para el Fondo de Salud, y ahí también estamos hablando de un monto que estaría en torno a los 40 a 50 millones de dólares aproximadamente. El tema de las obras públicas, ministro, las obras públicas van a ser también impactadas con este tema. Hay una empresa que retiró a sus trabajadores, que estaba construyendo cárceles, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con las obras públicas? Como decía, estamos hablando exclusivamente de recursos del Tesoro. Gran parte de la obra pública está financiada o con bonos soberanos o con recursos de préstamos de organismos internacionales. Dentro de este decreto de racionalización, obviamente también vamos a tener excepciones de algunas entidades. Obviamente el caso del Ministerio de Salud no se verá afectado, tampoco las fuerzas públicas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Social y otras entidades que están aunando sus esfuerzos y colaborando de manera directa en materia presupuestaria para atender esta situación. Esas entidades también serán tenidas en cuenta en este decreto y serán exceptuadas de estas medidas. ¿Ya se tiene alguna evaluación del impacto económico? Porque los sectores que últimamente manifiestan mayor resentimiento son las micro y medianas empresas. Estaban muy preocupadas y eso lo habían manifestado en diversos medios. Si bien ahora lo importante es la prevención, ministro, también existe ya un sector que se ve resentido. ¿Y cuál es la evaluación que se hace con respecto a eso? Sí, realmente estamos recabando toda la información, por ejemplo, la recaudación diaria del IVA, viendo las transacciones en materia de tarjetas. Hasta el momento no podemos tener una estimación con precisión. Va a depender mucho también de la duración de todas las medidas en materia sanitaria. Queremos ser prudentes, tenemos la confianza de que esto va a ser una cuestión temporal y que se va a recuperar en mayor medida los negocios. Claro que hay ciertos sectores en particular que tenemos que atender, y en ese sentido me permito enfatizar un tema que quizás el viernes no fue del todo enfatizado, que tiene que ver con esta disponibilidad de créditos que pone la banca pública, que a esto también se le va a sumar lo que tiene que ver con el sector cooperativo. Tuvimos conversaciones con el Instituto Nacional de Cooperativismo, quienes también están tomando medidas regulatorias en cuanto a facilitar lo que tiene que ver con el refinanciamiento o financiamiento en general. Y esto, con lo que hace el BNF y la AFD, tenemos, digamos que, suficiente liquidez y recursos para préstamos o refinanciamiento para estos sectores. Así es que están de alguna manera ya bien atendidas lo que tiene que ver con las necesidades financieras por un lado, y por otro lado, como mencionaba el ministro Hugo Cáceres, con esta ayuda excepcional que tiene que ver con los kits alimentarios a través de la Secretaría de Emergencia Nacional para aquel sector que trabaja en la informalidad y demás. Así que estas son las medidas que por ahora hay otro, como decía, otro set de medidas que estamos evaluando para seguir atendiendo esta situación. No sé si el presidente del banco quiere comentar algo.
Bueno, como dijo el viceministro, en el Banco Central estamos recabando todas las informaciones y en las primeras semanas de abril vamos a estar publicando nuevas expectativas nuevas proyecciones de crecimiento para este año. Sí, ¿qué mensaje de tranquilidad se puede dar a los comerciantes, pequeños comerciantes que están teniendo problemas ya con las ventas ahora, en el mercado, en las zonas de los trabajadores informales también? Lo que habíamos dicho a comienzo, ya tenemos medidas implementadas en el ámbito de financiamiento, refinanciamiento, eso ya está a disposición. Ayer estuvimos trabajando y conversando con los presidentes del BNF y la Agencia Financiera de Desarrollo que efectivamente cuando llega una persona que busca un dinero para capital de trabajo, el agente de crédito del BNF en cualquier sucursal pueda dar una respuesta y pueda otorgar crédito para todos aquellos que lo necesitan. Eso por un lado es lo que tiene que ver con aquellas micro y pequeñas empresas quizás con un mayor volumen de operaciones, pero para aquellos pequeños que trabajan en el comercio informal, todo el apoyo del sistema de seguridad social, de política social, como lo mencionaba el ministro Hugo Cáceres, el apoyo a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, lo que anunciamos el viernes pasado con el apoyo al programa Tecoporá, a los beneficiarios del programa Tecoporá, y estamos evaluando otras medidas adicionales para la ciudadanía, que esté tranquila, que estas medidas se están monitoreando en cuanto a su implementación lo más rápida posible y también estamos evaluando otras medidas adicionales que en breve van a ser puestas a consideración de la ciudadanía. Con respecto al acceso al refinanciamiento o a los créditos que están anunciando, ¿se va a tener en cuenta de manera excepcional o no la calificación de riesgos? La refinanciación se hace primero para todos los sectores y la mora queda anclada desde el momento en que se hace la refinanciación. Entonces ese es un punto muy importante de esta medida y es para todos los sectores. Entonces, para todas las operaciones que se acogen a la refinanciación, la mora queda congelada en el momento de la operación y eso es muy positivo. Tema combustible no se tocó, reducción, alza. Digamos que en general, tema de empresas públicas, estamos convocando también a una reunión del Consejo de Empresas Públicas en carácter extraordinario para evaluar otras medidas del ámbito de empresas públicas en general, tanto ANDE como ESAP como combustibles. Ya la empresa Petropar hizo una baja importante y vamos a seguir monitoreando lo que tiene que ver con los precios internacionales y ver todo el espacio que exista para poder trasladar eso a los consumidores en la mayor medida de lo posible. ¿Se están monitoreando los precios de los productos de la canasta básica familiar? Teniendo en cuenta el informe económico que suele presentar el Banco Central del Paraguay, mucha gente inclusive hasta denuncia el remarcaje de precios. ¿Eso fue analizado también en el seno de lo que es el equipo económico? Bueno, en general lo que el viernes se analizó y está monitoreando el Ministerio de Industria y Comercio a través de la SEDECO en particular tiene que ver con esta lista de precios referenciales para los bienes sanitarios del ámbito de salud farmacéutico y eso se está monitoreando, ¿verdad? Y efectivamente hay una situación también a nivel internacional con todo esto que tiene que ver con la escasez. Y se va a seguir conversando con los sectores que comercializan estos productos de manera tal a que minimizar esta posibilidad de que haya escasez. Así que sí, efectivamente se está monitoreando estos precios en particular.